Este es un video muy especial que le regalaremos a nuestra audiencia, la cual nos ha pedido más contenidos potentes como este, que valgan la pena, que den evidencia de lo podrido que está el sistema político con gente incompetente y personajes que se las gastan de muy conocedores, pero lo único que saben hacer ya dentro de ese gremio es simplemente cacarear como chachalacas, sirviendo para nada y complaciendo a un poder económico que luce cada día más demacrado. Por eso, esta vez pensamos en aquellas mujeres que de alguna manera, después de 6 años del gobierno de AMLO, terminaron psicóticas, listas para que el loquero las tenga medicadas, clientas de las diazepinas y con la camisa de fuerza bien puesta. Ya que durante todo ese tiempo, todas han sacado lo más rancio de una ideología política que luce en decadencia y donde el dinero fluía a raudales para que ellas tuvieran cierto poder, y que curiosamente la mayoría de esta lista ha sido gente oportunista. Por ejemplo, una terminó alucinando con ser dueña de un partido político y con un hijo imaginario en forma de oso de peluche, siendo una de las declaraciones más cringe de la política en México, o de aquella hoy diputada plurinominal que no sabía ni siquiera de qué trataba la reforma al Poder Judicial, pero cada que le daban espacio en un medio chayotero, ladraba como perro rabioso, diciendo que esa reforma llevaría a México a una catástrofe. Todas estas situaciones solo habitan en la mente degradada de estos personajes o de aquella que decía en su locura que le había quitado las cadenas a los mexicanos con sus opiniones. De hecho, todos los casos que presentaremos a continuación muestran el delirio que causa la ausencia del hueso, poder, dinero y la necesidad de una fama que ya no tendrán. Por esta razón, todas las mujeres presentadas en este top solo sirven para la cábula, el pitorreo, pero sobre todo para dar evidencia de qué es lo que sucede cuando no se tiene disponible el hueso de antes. Aquellos años donde la corrupción las arropaba con grandes apapachos del erario a cambio de favores políticos. Se sentían que vivían intocables, pero sobre todo poderosas, humillando y aplastando a todo aquel que las contradijera. Por eso, para que hagamos más contenido rompemadre, sugerimos a que todo aquel que no esté suscrito a este canal lo haga. Ya nos falta menos para llegar al 1,000,000 de suscriptores y así mucha gente sepa de qué clase de calaña son estas arpías, pirañas desgastadas de la política. Prepárate, porque estas mujeres harán que pierdas tu heterosexualidad por un momento, mostrándote la verdadera miseria, la cual nulifica para siempre la integridad, los valores y la dignidad de personas sin convicciones, pero eso sí, hambrientas de dinero y poder. Es por eso que hoy te presento Lili Téllez, Denise Dresser, 5 mujeres que enloquecieron en el sexenio de AMLO. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. En realidad, después de darse la reforma al Poder Judicial, ha estado saliendo mucha basura de entre los escombros de quienes tuvieron el poder. Quizá todo el año que resta no nos alcanzaría para mostrar toda la porquería de la que eran parte comunicadores, empresarios y toda esta parvada de rateros que vivían del erario gracias a sus palancas, amiguismos y compadrazgos donde torcían la ley a diestra y siniestra. De hecho, después de toda la trifulca que se armó en el Senado para la reforma del Poder Judicial, un grupo de mis reyes, hijos de políticos como Carolina Vigiano, ex candidata del PRI que compitió por la gubernatura del estado de Hidalgo, fueron parte de los destrozos al recinto legislativo. Acto seguido, todos los medios tradicionales les lavaron la carita. En fin, esa es otra historia, pero si hablamos de amiguismos, palancas y compadrazgos, aquí aparece un personaje detestable, pero que a su vez muchos especímenes jadeantes de nuevas papayas con madera para el OnlyFans han pedido a gritos, y ese personaje se llama Sandra Cuevas, alias Lady Pelotas o Pechuga de Silicón. Esta perturbada
se ha caracterizado por ser la típica buchona trepadora en este mundillo político mexicano. La que recogen de la calle porque tiene buen cuerpo matic, la tunean un poco y ¡pum!, sale alguien candidateable para presidir una alcaldía, en este caso la Cuauhtémoc. De hecho, Sandra Cuevas siempre ha padecido del síndrome de Doña Florinda, o sea, la pobretona que se siente de dinero, y que cuando llega al universo del poder ya se siente la millonaria de la colonia cuando su realidad es altamente nefasta, porque son las primeras en olvidarse del lugar de donde vienen. De hecho, Sandra Cuevas estudió comercio internacional en la del Valle de México, y en su momento presumió que estudió 2 maestrías fuera de México y en 10 países. Porque también se me olvidaba, es una de las más mitómanas de este top, pues realmente la cenocienta de silicona estudió en una universidad llamada Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ahí se formó en Derecho Fiscal y ahí obtuvo la única maestría de la cual goza, según los datos del portal de la SEP. Luego, indagando sobre 10 países que ella mencionó, según el portal de la alcaldía Cuauhtémoc, solo se mencionan 3 ciudades asiáticas como Hong Kong, Shanghái, Beijing, además de Panamá, Estados Unidos y Canadá. Por tanto, sus estudios en esas ciudades solo fueron diplomados, que igual tomó a distancia. El chiste es que lo presume, pero también se inventa cosas que no son por presumir, típico de las personas con el síndrome de Doña Florinda. Sin embargo, Sandra Cuevas, quien para muchos fue el glúteo de Ricardo Monreal y quien la llevó a la cima pírrica de este negocio, se le subió el excremento al cerebro y al tener el poder de la alcaldía hizo muchas estupideces como abuso de autoridad y de poder, y algunas puestas en escena, como por ejemplo cuando salía a quitar terrazas o a desaparecer los colores de los locales callejeros para que tuvieran una vista más decente, entre comillas, para los turistas. Por ejemplo, en los puestos de tacos y tortas los mandó a repintar con el logo de la alcaldía. Y en casi todos sus videos aparecía sobajando a sus empleados. Lo más infame fue en 2022, cuando varios vecinos de la alcaldía se habían organizado para exigir su renuncia por malas prácticas. Pero la virola de Sandra se le ocurrió armar un show con pelotas de plástico, las cuales llevaban un billete de 500 pesos pegados con cinta con motivo del mes de la mujer. La idea, mitigar el enojo de los vecinos. Acto seguido, desde la Cámara de Diputados la cuestionaron, ya que lo que estaba haciendo era coaccionar el voto, y ella lo había disfrazado como un regalo, entre comillas, mismo que el sonido local en la explanada vociferaba diciendo lo siguiente: estos son los regalos de nuestra alcaldesa. ¡Ja! Luego, en entrevista, le preguntaron por esos hechos. No obstante, contestó que no iba a opinar sobre el tema, negando todo calderónicamente. Pero el cinismo vino a pesar de que en videos quedó registrada su marrullería. Textual, dijo lo siguiente: yo no vi ningún balón, desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo, y estar diario cerca de la gente. De ahí el apodo de Lady Pelotas. Lo peor es que al paso del tiempo, Sandra Cuevas fue tomando actitudes golpistas. Siempre trató de pelearse con la que hoy es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en un sinnúmero de ocasiones donde los medios tradicionales le daban el micrófono para que guacareara lo que sea. Inclusive hubo momentos donde dijo que le iba a partir su mandarín en gajos. Cuevas, al paso del tiempo, se iba desinflando, a tal grado de pasar a ser solo una loca más del sistema y de la estadística. Las elecciones del 2024 ya venían y nadie la quería en su partido. Hay que recordar que paralelamente, en las redes sociales muchos pedían que abriera su OnlyFans, pues para eso solo servía, ya que carga buen chicharrón, aunque sea de silicón, y que de alguna forma sería mejor trabajar honradamente en ese rubro que andarse robando el dinero del erario. El punto es que Cuevas renunció a la alianza PRD, PAN y PRI. Quiso ser oposición y meterse en Movimiento Naranja. La aceptaron para las campañas. Buscaba un curul en el Senado, pero en las urnas la vapulearon, pues solo obtuvo el 7.2% de votación. Además de que el Partido Naranja la abrió y no le dio senaduría plurinominal, ardiéndose la concha sin pelambres a tal grado de inclinarse a formar parte de una especie de partido político llamado Por la Familia y la Seguridad de México, que más bien parece
un logo de una empresa de seguridad privada bancaria. Hay que recordar que su momento más cringe fue cuando el novio que tenía la dejó por tóxica y por falta de tiempo. Por eso la abandonó y mejor se fue con otra mujer. Ante eso, se terminó volviendo loca, pues se retrataba en varias de sus fotos con un osito de peluche llamado Daniel, y el cual según ella es su hijo. Cuando le preguntaron que por qué siempre salía con ese oso en sus fotos, ella contestó lo siguiente textual: Daniel para mí representa la ilusión de tener un hijo. Cuando llegué a la alcaldía Cuauhtémoc, yo estaba comprometida. Vivíamos juntos, nos íbamos a casar y un día en un viaje él me regala a Daniel. Y me comentó: a partir de hoy vamos a practicar con Daniel, lo vamos a empezar a cuidar, a vestir, a hablarle. Iba a ser nuestro hijo. Par de enfermos. Luego, la buchona remató. Cuando ya entraba al cuarto, mi pareja estaba dormido y bueno, pues pasó lo natural, buscó a otra mujer y me abandonó. Entonces yo me quedé con Daniel y Daniel un día se va a convertir en un niño de carne y hueso. No mames, está re loca la doña, pero conozco a varios que sí le andan vivoreando el sapo, o de plano desean clavarle todo el machete y aventarle todos los renacuajos. Esta señora está más que demente, porque le faltó más acción con la nariz de pitocho. Y su actitud describe totalmente la frase que dice: el pez muere por su propia boca, debido a que su credibilidad murió gracias a la mentira y a la farsa que por mucho tiempo pregonó y se inventó. Es la verdad, pero la particularidad de ella con todas las de esta lista es que está enferma del chayote, mismo que hoy la tiene en la fase terminal. Desde que AMLO llegó al poder en 2018, esta señora se jactaba de ser crítica del poder, pero terminó por morder el polvo, pues la mal llamada politóloga, que era el arroz de todos los moles en los programas de debate de las televisoras tradicionales, ya no pudo vender sus servicios como conferencista. De hecho, hay que mencionar que la Dresser de eso vivía, y de otros favores que le daban ciertos políticos como comidas despampanantes, cenas y desayunos de alcurnia. De hecho, Dresser es uno de los personajes que más ganan en este top, estando por encima de lo que hoy gana el presidente de la República, y que la aún todavía presidenta de la Corte, Norma Piña. ¿No me cree? Veamos. El negocio de Denise es literal vender su palabra o rentarse al que más pague. Y en la mayoría de las veces fingía estar en contra del gobierno en turno para ganar cierta popularidad en la gente que realmente fue afectada por los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto, simulando ser también afectada. Ahí estaba la papa, era como la influencer de los años 2000. Por tanto, muchas instituciones públicas de la época solicitaban sus servicios para dar conferencias, las cuales cobraba entre 50 y 150 mil pesos la hora. Vaya robo en despoblado. El negocio de la peluca perpetua estaba en las pláticas por hora que ofrecía a instituciones públicas, como la Universidad de Chapingo, donde le sacaron un precontrato de 95 mil pesos por una hora mismo, que no se le pagó porque los estudiantes no tenían para pagar. Luego, otro de 50 mil pesos por una hora de charla en el Centro de Investigaciones de Ciencia de la Tierra, Oceanografía y Física Aplicada en Ensenada, por allá del 2011. Cuando le cuestionaron eso, la señora con el lunar peludo se molestó y mostró la soberbia que siempre la ha acompañado, diciendo que ella daba cátedras de moralidad política. Pero lo asqueroso de todo es que sobre el final del sexenio de Peña, Dresser pasó de vociferar que Peña se fuera del gobierno al discurso que hablaba sobre que la gente anulara su voto, cuando supo del vendaval casi inevitable de López Obrador en aquel 2018. Tal fue el caso que cobraba en instituciones públicas por promocionar una ideología rancia antidemocrática, esperando a que la gente le hiciera caso e hiciera ganar al PRI o al PAN con su voto duro. Además, ladró diciendo que todos los políticos eran lo mismo, cuando esta vez invitaba a votar por Xochitl. Una treta demasiado estúpida para una persona que se jacta de erudita. Pero lo más inverosímil es que ella, según defiende la democracia, pero incita a que no haya democracia, cayendo en una incongruencia total. Cuando el Centro de Investigaciones Científicas de Ensenada, o CICESE,
celebró sus 40 años de vida, invitó a Denise para dar una plática, que costó 150,000 pesos la hora, mostrando así que desde arriba se le daba la orden a estas instituciones públicas para que le dieran trabajo. Para que se entienda, Denise es un chacal de la palabra. Mediante su retórica desgastada en política, el negocio era influir en la gente y así los de arriba se encargaban de pagarle sus favores de manera legal y así pasar desapercibida, recibiendo un chayote descomunal disfrazado de servicio de demagogia. Bueno, para no hacer largo el cuento, Dresser fue desmentida una y otra vez en el gobierno de López Obrador. Inclusive en la mañanera quedó en ridículo, pues fue la única de la televisión tradicional mexicana que fue a confrontar al presidente. En una mañanera de enero del 2020, donde el peluquín loco dresseriano cuestionó a AMLO sobre la seguridad a periodistas y citó su ejemplo cuando Humberto Moreira demandó a su amigo Sergio Aguayo en 2011 por criticarlo cuando fue gobernador de Coahuila. Pues el exgobernador Rata hizo que un juez ordenara al columnista a pagarle 10 millones de pesos por daño moral al exgobernador, el cual buscaba criminalizar la opinión de las personas que piensan diferente al poder. Le dijo que la fiscalía mandaría una reforma de ley. Sin embargo, AMLO le contestó que la fiscalía es autónoma y que él no tiene facultades de dar sentencias. Y después remató diciendo que el único que puede mandar reformas a la Constitución es el Ejecutivo y no la Fiscalía. A Denise le taparon el hocico y para colmo AMLO le recordó que en aquella ocasión fue el gobierno de Calderón quien exoneró a Moreira por el tema de corrupción y los escándalos de Allende y Piedras Negras. O sea, Denise se quejaba de lo que pasó con sus amigos en los gobiernos que ella terminó defendiendo, solo para golpear a López Obrador. Así se la pasó todo este sexenio al grado de meter un recurso judicial y amparos para que ya no se hablara de ella en la mañanera, ya que la habían exhibido, a ella y a su doble rasero. Textual, esta texto servidora dijo lo siguiente: demandé a López Obrador por difamarme, con el objeto de sentar precedentes para todos los agredidos injustamente en la mañanera. Ese diálogo circular y el quién es quién en las mentiras se han convertido en un abuso de poder. Después de la exhibida que le dieron, ya nadie quería contratarla para ninguna plática en instituciones públicas y solo vivía de lo que la iniciativa privada pudiera pagarle. Además, en el programa llamado Punto de Partida con Leo Fuckerman, le dieron las gracias después de las elecciones de ese año, porque ya no daba para más su opinión. Denise Dresser terminó vociferando a lo estúpido que México sería una dictadura, y ahora con lo del Poder Judicial, según ella, ya no habría poderes. Pero lo más grotesco por parte de esta señora come santos y cagadiablos fue cuando su candidata Xóchitl Gálvez perdió por vapuleada en las urnas. Dresser en un programa dijo lo siguiente: hoy murió la democracia mexicana como la habíamos concebido. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los 80s y los 90s. Volvieron a votar para que hubiera un solo partido, una sola voluntad, en nombre de la justicia social, de la soberanía, de los pobres, por cualquier razón, pero políticamente es una regresión a un país que pensábamos superado y con voluntad popular y con legitimidad detrás. Creo que Claudia va a gobernar como se le dé su regalada gana. Al viralizarse esa declaración, millones la vapulearon y desde la mañanera le apodaron la versión 2.0 de José Ortiz de Domínguez, dejando su opinión no solo en la basura, sino tomándola como estandarte del pitorreo. Actualmente esta peluca de baja calidad, producto de desecho, ahora deambula en Latinus diciendo cuánta pendejada se le ocurra. Anabel Hernández pasó de ser una exiliada en tiempos donde el periodismo no podía ejercerse libremente en México, a ser una creadora de historias fantasiosas, de mañosos y entes de la maldad en México. Durante mucho tiempo atrás, Anabel lucía como una de las periodistas más sobresalientes de México, e incluso fue el libro llamado Los Señores del Narco, donde se hizo más conocida por relatar la complicidad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con la organización de Sinaloa y los Beltrán Leiva, además de una guerra que estaba pactada en México. Dentro de ese libro mencionó a varios funcionarios públicos en materia de seguridad, en los
los que destacan Genaro García Luna o Luis Cárdenas Palomino. Incluso menciona participaciones como Ricardo Salinas Pliego el usurero, donde conecta toda una historia que a la posteridad sería real debido a los nexos del superpolicía de Calderón con la Maña. Además de la tortura de la que fue acusado Cárdenas Palomino, quien fue director y representante legal de una de las empresas de seguridad de Salinas llamada Adamantium, seguridad privada en 2020, hasta que fue aprehendido en Naucalpan. Hasta esa fecha, supuestamente el usurero lo había apoyado con una camioneta, a pesar de estar prófugo de la justicia. Además de que Cárdenas Palomino, subdirector de la extinta AFI, fue condecorado en 2009 por Felipe Calderón el Borolas, con la medalla al valor. Lo más loco del asunto es que en 2023, solo para que vea cómo está podrido el Poder Judicial, el quinto tribunal en materia administrativa de la Ciudad de México avaló el proyecto del magistrado Pablo Domínguez, escuche bien su nombre por si se lanza para que lo reelijan, donde argumentaba que las cuentas del delincuente Cárdenas Palomino deberían ser desbloqueadas, ya que su bloqueo no derivó en la petición de una autoridad internacional. Por lo tanto, iba contra la ley en México. Bueno, hasta hace algunos años, Anabel era una periodista de respeto, pero al ya no tener tantas historias con la Maña en este sexenio que, ojo, después del 2018, Anabel regresó a México del exilio. Esta se preparó para empezar a crear algunas historias fantasiosas que no pudo sustentar, como por ejemplo los nexos de AMLO con la Maña en su campaña en 2006. De hecho, en una entrevista con Julio Astillero, la periodista aseguró tener pruebas, por lo que Astillero le dijo, bueno, ¿y cuáles son? A lo que Anabel le contestó que no le diría quién le pasó el dato de la reunión del actual presidente con los líderes del mal. Allí Astillero aseguró que su libro solo es un trabajo literario, una novela, no un trabajo periodístico y nada más. Desde ahí, cada espacio que iba, los personajes con los que debatía la desmentían, o en su defecto, no comprobaba sus dichos, tragándose el coraje y echando espuma por la boca como epiléptica. Hasta que de plano, en una total degradación, apareció la reina de la inmundicia informativa, en Atypical TV, donde estaba promocionando su libro y argumentando que casi AMLO era el diablo, el príncipe de los infiernos y ojo, que AMLO no es un santo, pero tampoco se vale denostar, ni mucho menos inventar cosas mayores con los temas de los malos y relaciones que nunca se han comprobado. En ese esbirro de contenido, Anabel dijo que los malos les conviene tener a Claudia Sheinbaum como presidenta y que AMLO se blindará con ayuda de ellos y que además se reunió con el Mayo Zambada y que después de su captura, hablaría en Estados Unidos en su contra. A la fecha, nada de eso ha sucedido y en Estados Unidos desmintieron sus dichos. Ya en su locura, Anabel, desquiciada a punta de gritos, pedía que le creyeran, cosa que no pasó, pues muchas empresas se negaron a darle chance de que presentara su libro titulado La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, mismo que no se vendió. Acto seguido, Anabel acusó de censura. En pocas palabras, como ya no hubo más que contar, lo único que hizo para seguir vigente y seguir facturando fue involucrar al presidente en estos temas, mismo que no ha querido denunciarla por difamación, ya que según él sería hacerla famosa. Además de que eso sí reiteró que Anabel Hernández es agente encubierto de la DEA, quienes la patrocinan, a lo que la loca de Anabel dijo que el presidente estaba paranoico. A la fecha, nada se ha podido comprobar, y al menos todo su libro hasta ahora ha quedado en simple letra muerta. En la política hay tipos que son inverosímiles. De hecho, hay mucho que ni siquiera tiene las cartas para estar en un legislativo, si hablamos de estudios, preparación o en su defecto, de capacidad política. En pocas palabras, es gente a la que le regalan los puestos nomás por el puro amiguismo. De hecho, Lord Farquaad es muy cercana a Marco Cortés, quien fuera el presidente del PAN y quien llevara a ese partido a casi una extinción. La Lord Farquaad parece un perico cuando habla, grita, manotea, patalea y se molesta cuando no gana los debates, que eso pasa casi siempre. Dice puras estupideces
ya que es ferviente creyente de que México es Venezuela, que el peso costará 30 pesos y que todos los males del universo recaen sobre el país en estos momentos. Pero eso sí, siempre la traen en varios espacios de los medios tradicionales como disque analista político, cuando actualmente se sabe que ni siquiera conoce cuántas hojas tiene un dictamen en la Cámara de Diputados. Además, que ni siquiera había leído a profundidad las 44 páginas de la reforma al Poder Judicial. Pues este caballo parlanchín solo sirve para hacer ruido y nada más. No aporta nada que valga la pena, siendo una de las peores representantes de la oposición en los últimos 8 años. Con un exceso de filtros y haciéndote chiquito el gusano, más que nada, del aguaciel, Kenia se sienta en los espacios como Milenio, Radio Fórmula, La Basura de Atypical TV y muchas otras para vomitar siempre verborrea, diciendo que al menos todas las elecciones que ha perdido su partido han sido elecciones de Estado, cuando ella se hizo senadora plurinominal, o sea, que no ganó una elección en su miserable vida. Pero eso sí, ya con poder se la pasaba gritando y diciendo majaderías en el estrado. Por ejemplo, un día llevó globos, haciendo alusión al circo. Luego, otro día se puso la playera de los Pumas y le empezó a gritar a los legisladores de que era violencia de género quitar a la presidenta del Senado en ese entonces. O sea, cada que la cuestionaban, ella decía que era violencia hacia la mujer, pero ella sí podía gritarles cualquier cosa a los demás. Luego, cuando a veces estaba calmada, este caballo desbocado relinchaba diciendo que los demás legisladores contrarios a su partido solo gritaban insultando en el estrado. O sea, ella gritaba, denostaba e insultaba, pero cuando se la regresaban, se quejaba. Vaya, Kenia siempre ha sido un monumento a la hipocresía, a la inmoralidad, a la doble moral y al rancio doble rasero de su ideología política. Pero ¿sabe usted qué es lo peor? Kenia López Rabadán se postuló para jefa de gobierno, pero la mandaron a la fregada por ser más mala que la carne de puerco. Además de que los puestos de senadora y ahora diputada se los dieron por la vía plurinominal, o sea, nadie votó por ella. Una auténtica calamidad, el vivo ejemplo de que cualquier inútil puede tener un hueso. Empleada del usurero Salinas Pliego y que formó parte del traumático caso y además nefasto de la niña Polé, quien estaba dormida debajo de la cama. Lili Téllez es uno de los personajes más vomitivos de la política, poseída por 1000 demonios, entre ellos Belcebú y Satanás, y ahora por la pelenga del bellaco. Es un parásito de este sistema, oportunista, llegando a estas instancias del Senado gracias al arrastre de López Obrador, el cual le dio la oportunidad de ser candidata al Senado gracias a la amistad que tiene o tenía con el usurero Salinas Pliego, siendo uno de los peores errores del actual presidente. De hecho, Lili Téllez baila al son que le toquen, ya que luego de haber sido oportunista y de haber ganado las elecciones en 2018 en Sonora, ella había prometido una ambulancia muchos años atrás a su pueblo Ures, de donde salió, para luego llegar a los tentáculos del usurero siendo una trepadora profesional. Por cierto, esa ambulancia la terminó entregando 16 años después de la promesa, en 2022, pero el equipo era de uso, pues tenía placas del estado de California. Pero este renacuajo de la política sabía lo que quería. Llegó al Senado por Morena y luego de estar ahí ya con el hueso, decidió traicionar al partido y subirse a la carretilla del PAN y culpar a Morena de todos sus males. Lo curioso es que después de que Téllez se cambia de ideología política, esta empezó a quejarse del chapulineo de otros políticos. Y también empezó la puja entre el usurero y AMLO, debido a que el Banco del Bienestar comenzó operaciones y muchos de los que recibían nómina en Azteca terminarían por cambiarse al Banco del Bienestar, transformándose así como la única institución bancaria con más sucursales en México, con más de 3,000 en todo el país y con más de 27 millones de beneficiarios, los cuales en su mayoría retiraron su cuenta del Banco del Usurero. En fin, Lili Téllez es una vieja bruja que se valió de la traición, de los gritos y de las descalificaciones en el Senado. En realidad, verla en el estrado es un cáncer para los ojos y los oídos, pues esta señora grita, pero cuando le gritan se queja, insulta, pues cuando se la regresan aboga violencia de género.
Además, de entre todo lo que ha dicho, la mayor tontería y estupidez que hizo fue cuando comentó que en el 2024 en la Cámara de Diputados AMLO le pondría la banda presidencial, una auténtica chaqueta mental, superando por completo la creencia de los ovnis del papá del Flujitos Ferris. Además de ser una de las legisladoras más faltistas, con un total de 26 faltas de 64 asistencias, sin emitir un solo voto, por lo que solamente llegaba, se presentaba y luego se salía de la sesión. Además, esta perturbada del cerebro no posee ningún título universitario, ya que el portal de Registro Nacional de Profesionistas no arroja ninguna cédula profesional que acredite a esta loca. Y la última, quizá la más famosa y viral, fue cuando exigió al hoy presidente del Senado, Fernández Noroña, que mencionara su nombre bien, llamándolo bellaco. Ahí las redes explotaron y la reventaron diciendo que era amor apache, lo que sentía por un tipo al que anteriormente le había llamado changoleón. Recordemos que bellaco significa malo y ruin, pero también se utiliza en algunos otros países como un personaje astuto o sagaz, por eso la reventaron. Vaya, Lili Téllez es un impresentable, quizá la peor de todo el top, pues todo lo que vomita es basura e incoherencia, sin argumentos y totalmente desquiciada, ojerosa, demacrada y mostrando un grave desorden mental, a la que hay que ponerle una camisa de fuerza y dejarla en un cuarto blanco hasta que se pudra en su agonía por el poder y en el sueño guajiro de ser presidente. Por eso, es uno de los personajes que actualmente tienen a la oposición mordiendo el polvo por unos cuantos años más en México. Pero dime, ¿cuál de todas estas locas es la peor? ¿Qué otra mujer de la política entraría en este top? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.